Es más fácil para una persona condenar el pecado de otros y ver fácilmente el pecado de otros y no ver el pecado de sí mismo. Los cristianos tenemos conciencia de pecado, pero lamentablemente muchas veces minimizamos nuestro pecado y lo vemos como cosas insignificantes o como algo liviano, que no tiene tanta importancia. Total, Cristo ya murió por mis pecados y me perdonó y yo ya tengo la vida eterna. Lamentablemente, esa es la actitud de muchos cristianos. Es más fácil para una persona condenar los pecados que se cometen en la sociedad. Pecados como la homosexualidad, el adulterio, el robo. Si pongámonos a pensar en todo tipo de pecado que nosotros vemos visibles en los demás. Es tan fácil para nosotros condenar este tipo de pecados que se ven y que son tan obvios en otras personas y a la vez poder ignorar y minimizar nuestros propios pecados. Pecados como el chisme, el orgullo, el enojo, la envidia, la gritería, el ver a los demás mal, el tener malos pensamientos, nuestra impaciencia, nuestro rencor, resentimiento, falta de perdón, en fin, la lista podría seguir. Pero pecado es pecado. Y aunque hay pecados que son más graves porque son más visibles o afectan más o traen más consecuencias visibles, la verdad es que todo pecado es grave porque viola la ley de Dios, porque atenta contra la santidad de Dios. En la Biblia nosotros encontramos que Él es santo, santo, santo. Y en la literatura hebrea esta expresión repetida 3 veces tenía el fin de hacer énfasis. En otras palabras, lo que está haciendo el autor bíblico está mostrando la importancia de resaltar el carácter de Dios como un Dios santo. El punto es que cuando tú y yo pecamos, estamos quebrantando la ley de Dios, de nada más y nada menos que del Rey del universo, el Rey supremo, y el pecado es tan grave que alguien tuvo que pagar por eso. Vemos que en la cruz Cristo pagó nuestra condena y se hizo la justicia de Dios, el justo juicio de Dios, para poder satisfacer la ira de Dios, porque el Señor está irado contra el impío todos los días. Así es que Dios no ve el pecado como algo ligero y lo podemos ver a través de toda la Biblia. Allí en la cruz, Dios mostró su misericordia hacia la humanidad, mostró su gracia, su amor, su bondad, pero a la vez mostró su justicia en contra del pecado que atenta contra su santidad. Cuando cometemos algún pecado, una frase típica que sale de nosotros es: total, no soy perfecto. Y quizá tú no seas perfecto, pero déjame decirte que tú, si eres un cristiano, eres un santo. Así es, tú eres un santo. Tú y yo como cristianos somos santos. Pero veamos el significado de esta palabra desde una perspectiva bíblica. Pablo, al dirigirse a los hermanos de la iglesia de Corinto, se refiere a ellos de la siguiente manera y dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Corinto se caracterizaba por ser una ciudad llena de mucha inmoralidad en todos los aspectos que podamos imaginar. Así es que la iglesia estaba llena de inmoralidad. Pero Pablo se refiere a ellos como los santificados en Cristo, llamados para ser santos. Y para poder comprender un poco esto, tenemos que conocer el significado de la palabra santo. Literalmente, la palabra santo significa apartado o separado para un fin específico. Esto quiere decir que los hermanos de Corinto no eran santos por el carácter que tenían o por las cosas que hacían, sino por la posición que ahora tenían delante de Dios en Cristo.
Esta es una verdad que aplica a todos los creyentes, donde quiera que estemos. Así es que, aunque nosotros como cristianos aún seguimos luchando con el pecado, somos santos por la posición que ahora tenemos delante de Dios en Cristo Jesús. No por lo que hagamos, no por lo que dejemos de hacer. Somos los santos de Dios, sus amados, sus hijos que han sido apartados para Él, con un propósito específico, para su gloria y para hacer su voluntad. Pablo en este pasaje también habla acerca de una santificación que Jesucristo ya había efectuado para los creyentes, pero que también sigue constantemente realizando en cada uno de los creyentes. Y esta enseñanza bíblica de la santificación es una enseñanza que nos debe de traer aliento y descanso, porque esta afirma que el cristiano está siendo transformado, purificado cada día más y más progresivamente por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Y la palabra afirma que ese mismo Dios que nos llamó nos va a santificar por completo hasta el día de Jesucristo. Así es que esta santificación durará toda la vida, desde el momento en que llegamos al Señor hasta el momento en que nos muramos o hasta que el Señor venga. Un día llegaremos a ser como Él, semejantes a Él, y podremos por fin ser completamente libres del pecado. Es cierto que cada día vamos a luchar con el pecado, pero la palabra afirma que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y esa es una buena noticia para nosotros y es un descanso saber que Dios va a hacer aquello que vos y yo por nuestras fuerzas creemos que no vamos a poder hacer, porque vos y yo no podemos por nuestras fuerzas. Pero sí, el Señor, por su gracia, va a obrar esa santificación en nosotros cada día de nuestras vidas.